electrónico, la acreditación que remite el vicerrector con firma electrónica, que es la que realmente os va a habilitar en cualquier título. Es un crédito universitario, en fin, lo que, digamos, la titulación académica por excelencia. Luego también, otra cuestión, ya prácticamente está solucionada, pero hay alguno de los inscritos que queda pendiente algún tema de matrícula. Entonces, si hay algún problema con los ingresos o había algún problema, que suba para solucionarlo antes de que termine el curso, porque si hubiera algún problema de matrícula, la aplicación desde Madrid no nos permite expedir el título. Entonces, bueno, si alguno no se ha hecho el ingreso o tiene duda que se ha hecho correctamente, pues que suba a secretaría y lo verifique allí para que no haya ningún tipo de problema de que no aparezca su título mañana. Bueno, y hechas estas pequeñas precisiones de tipo administrativo que me tocan como director del curso y como, en cierta manera, como personal que os acoge aquí en el centro, pues vamos a pasar a lo que sería la ponencia. Hasta ahora hemos visto unas ponencias más jurídicas, por lo que he observado ayer, y bueno, unas más prácticas por parte de José Antonio, pero han tenido un contenido más jurídico en ese sentido. Hoy, aunque a pesar que yo soy operador jurídico, soy abogado y bueno, pues me muevo en ese ámbito, también en el docente, sí que me quiero centrar un poco cambiando la temática que hemos visto hasta ahora en lo que son las herramientas, es decir, de la mediación. Y considero que una de las herramientas fundamentales de la mediación, que debe conocer toda mediación, es la negociación. Entonces, en esta ponencia me voy a centrar en lo que es la negociación. La negociación vamos a abordar en primer lugar unos conceptos básicos, luego vamos a ver la negociación distributiva, la negociación clásica, como veremos, luego vamos a ver la negociación distributiva, sus elementos, la escuela de Harvard, y también, por último, vamos a ver dentro de la negociación lo que son las tácticas desleales y cómo combatirlas. Como otros ponentes, primero una exposición de tipo teórico, intentaré salpicarla también con algún caso práctico, y luego después pues quedará abierto un espacio, un apartado para, como otros ponentes, para que podáis hacer las precisiones, preguntas, el diálogo que estiméis convenientes. Y creo que sin más, a mí no me ha presentado nadie, me voy a quejar aquí a la dirección del centro, pero bueno. Para los que no me conozcan, soy uno de los codirectores del curso, mi nombre es César Viana, soy abogado de profesión, pero también soy docente de aquí del centro asociado y también colaboro, supongo que por vía telemática conoceré a alguno, en el máster de mediación que tiene la UNED a nivel nacional. En concreto, mi módulo es el de mediación laboral. También, evidentemente, como abogado me dedico, soy laboralista. Entonces, si os surge alguna cuestión que no podamos plantear en ese ámbito, pues podremos hablarla. Como he dicho, en primer lugar voy a abordar una serie de conceptos fundamentales en el tema de negociación y luego me voy a centrar en los tipos de negociación, que es la distributiva y integrativa. Evidentemente hay negociaciones mixtas que participan de un elemento u otro, pero a título académico y a título un poco aclarativo voy a centrarme o voy a separar un poco una negociación de otra para que sea más clarificador. Como conceptos básicos, cuando hablamos de negociación, creo que debemos partir de varios. Cuando hablamos de negociación, hablamos de algo que es muy innato al ser humano, es decir, cuando hablamos de negociar, es algo que hacemos todos a todas horas del día. Se hace desde que se nace hasta que se muere. Negocia el bebé cuando llora, que demanda la atención de los padres. Se negocia en el trabajo, se negocia en los sentimientos, se negocia en el amor, se negocia en el ámbito familiar, es decir, negociamos siempre. Ahora bien, que negociemos siempre no quiere decir que negociemos bien, porque la negociación también es un arte. Y conoce una serie de elementos, es decir, negociar, todos los que estamos aquí negociamos en todos los ámbitos de la vida. Ahora bien, no siempre negociamos con las mejores armas ni negociamos de la mejor manera. Lo que vamos a tratar de ver, al menos someramente esta tarde, es una serie de elementos, una serie de técnicas y una serie de cuestiones que son importantes en toda negociación. Como mediador debemos conocerlas, porque las partes con las que vamos a mediar van a emplear estos elementos en esa negociación, en esa mediación. Por lo tanto, es bueno que las conozcamos. Eso es una herramienta interesante conocer y dominar. En materia de mediación existen varios conceptos básicos. El primero es el de negociación. ¿Qué es la negociación? Básicamente es un proceso a través de las cuales las partes llegan a un acuerdo. Esa es la definición básica. Con la negociación tratamos de llegar a un acuerdo de voluntades
las partes pueden satisfacer en mayor o menor medida sus intereses. Veremos que dependiendo del tipo de negociación se puede lograr una mayor satisfacción de intereses en ambas partes o una desigual satisfacción de intereses en ambas partes, es decir, una cede o pierde más que la otra. Veremos que el tipo de negociación va a ser muy determinante en ese tipo de satisfacción de intereses. Dentro de este conceptos básicos en materia de negociación también tenemos el concepto básico de acuerdo óptimo. En eso, siguiendo a nuestros colegas italianos, he cogido una cita o una definición de un economista italiano que es Vilfredo Pareto, que define como el acuerdo resultado óptimo la situación alcanzada en la que nadie puede ir a mejor salvo que otro vaya peor. Es decir, el acuerdo óptimo lo que trata es una mayor satisfacción de intereses sin que la satisfacción de una de las partes implique la minoración o retardo de la otra. Y eso es lo que persigue el acuerdo óptimo, que es el fin último o el fin primordial de una buena negociación. No satisfacer los intereses de uno en detrimento de otro, sino satisfacer el número mayor de intereses. Veremos que en función del tipo de negociación que entremos se puede o no conseguir. También un concepto básico en materia de negociación es considerar la negociación como una ciencia y como un arte, es decir, negociamos todos a lo largo de toda nuestra vida, pero no siempre con los mejores elementos ni con los mejores conocimientos. Por lo tanto, la negociación es una ciencia, es decir, hay que conocer cómo se debe negociar y debe trabajarse la negociación. Pero también es cierto que la negociación es un arte, hay gente que tiene una mejor predisposición a negociar, unas mejores capacidades que otros. Y es una cuestión innata a esa persona. Se puede trabajar mucho, pero también hay gente que tiene una capacidad de negociación mayor que otros. Tampoco debemos desconocer esa parte subjetiva, difícilmente trabajable, pero hay que tener presente en una negociación. Igualmente, en toda negociación, aunque a veces se olvide, se deben tener en cuenta todos los intereses que se ponen en juego. Cuando hablamos de negociación o acuerdo, normalmente partimos de una visión clásica de intereses contrapuestos, en la que el acuerdo o transacción, y por ejemplo, nuestro Código Civil o normalmente cualquier Código Civil de nuestro entorno, define la transacción o el acuerdo en un regateo en que las partes, cediendo, llegan a un acuerdo. Ahora bien, la negociación no siempre implica cesión, puede haber una satisfacción mutua, como veremos, es decir, por lo cual es bueno en toda negociación que pongamos sobre la mesa todos los intereses en juego, que no siempre son contrapuestos ni coincidentes. Lo que pasa es que a veces reducimos al interés contrapuesto que genera el conflicto lo que las partes tratan de solucionar con el acuerdo, cuando a veces hay intereses o aspectos accesorios que son importantes tenerlos presentes y que pueden facilitar o lograr un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Por eso es bueno en toda negociación que tengamos claro todos los intereses en juego, no solo los contrapuestos o conflictivos. Ojo, el conflicto, como hemos hablado, no es negativo, pero hay que tener en cuenta todos los intereses que pueden satisfacer a las partes en ese conflicto. Una vez sentados estos criterios o conceptos básicos que se trabajan en negociación, vamos a abordar los dos tipos de negociación. De una manera clásica se ha distinguido en una negociación distributiva, que es la clásica, de intereses contrapuestos, y que cifra el éxito del acuerdo en la mayor cesión de la otra parte, y una negociación integrativa, una evolución, evidentemente, de la materia de negociación, que busca la satisfacción mutua de intereses. La negociación clásica que todos hemos entendido y que sobre todo los operadores jurídicos trabajamos, creo a veces equivocadamente, es la negociación distributiva, es decir, tanto mejor es el acuerdo que yo llego, en tanto en cuanto consigo mayor cesión, obtengo más de la otra parte. Yo tengo una posición, quiero 100, si obtengo 100 de la otra, 110 o 90, he triunfado. Si solo obtengo 50 o 60, entiendo que he fracasado. La negociación distributiva lo que busca es una satisfacción máxima de los intereses en base a la cesión del otro. Es la negociación clásica, es decir, transigimos para sacar el máximo rédito posible. No obstante, evidentemente, a mi modo de ver, no es la negociación más habitual, pero hasta ahora se trabaja muchísimo con ella, es decir, y más los operadores jurídicos, que actuamos en función de resultados, en función de cesiones de la otra parte, considerando que tan exitosa o tan mayor es nuestro éxito, cuanto más obtengamos de la otra parte. Como digo, creo que no es la más adecuada. Dentro de lo que es la negociación distributiva, existen varias clases. La tipología podría ser tanto como las negociaciones que entablemos, pero académicamente o un poco semánticamente vamos a reducir a dos tipos de negociaciones.
esta negociación distributiva, que como digo, ve a la otra parte como un enemigo, como una contraparte de la que debemos obtener lo máximo posible, puede revestir varios estilos. Tradicionalmente se ha distinguido entre una negociación dura y una negociación suave. Dentro de la suave hay un estilo cordial o diplomático y un estilo, digamos, de manipulación o de engaño. ¿Qué es la negociación dura? Pues es también una de las clásicas, es decir, yo utilizo una posición inmovilista, yo esta es mi posición, de aquí no me voy a mover, lo tengo claro y solo hago pequeñas cesiones que hagan caer a la otra parte en el acuerdo. Cedo muy poco, solo cedo en función de que la otra parte me pueda dar lo que yo pretendo obtener. La típica negociación dura, es decir, una posición inmovilista, yo de aquí no me voy a mover, si yo no obtengo esto no voy a llegar a ningún acuerdo, y se trata de forzar a la otra parte que sea la que ceda, que vea que tu posición es la dura, que la inmovilista es la monolítica, y que la otra parte se sacrifique y ceda. Es una negociación muy típica en derecho y una negociación muy típica en muchos aspectos de la vida, en el sentimental, en el familiar, en el laboral, etcétera, etcétera. No digo que sea la mejor, pero es una de las más utilizadas. Una variante de esta, o una clase diferente, la negociación suave. Ojo, no perdamos de vista que unas y otras persiguen el mismo objetivo, la máxima cesión de la otra parte. Lo que pasa es que la revisten de otra forma. La cordial o diplomática lo que trata es de ver al contrario no como un enemigo, sino considerarle como un amigo y a través de esa cordialidad, de esas buenas maneras, obtener lo mismo que la dura. Es decir, intenta conseguir del contrario los mismos resultados, pero a través de una forma mucho más cordial y mucho más afable. Pero persigue lo mismo que la otra. Dentro de la negociación suave también encontramos otro estilo que tiene la misma finalidad, pero que es el manipulador engañoso. Es decir, este estilo trata de inducir con engaños, con manipulaciones al otro a que ceda lo máximo posible. Esa negociación tiene muchas técnicas, puede ser la lástima, suministro de datos engañosos, colocar a una de las partes unas posiciones que no se corresponden con la realidad, pero también es muy utilizada la manipuladora engañosa, es decir, también se utiliza en la negociación. Como digo, tanto en lo que es la vertiente dura o la vertiente suave, en todo caso persigue lo mismo, obtener el número máximo de concesiones de la otra parte. No se centra en una satisfacción mutua de intereses, se centra en la satisfacción propia de intereses y en obtener el número máximo de cesiones de la otra parte. Esta es la negociación que se ha empleado de una forma clásica, en todos los aspectos, en derecho internacional, en lo laboral, en mediación jurídica, en sentido estricto. Bien, ahora bien, una superación de la misma, y yo creo de una forma muy acertada, es el otro tipo de negociación, que es la integrativa. Una negociación que, a diferencia de la anterior, persigue, aunque teóricamente sea muy bonito decirlo, pero bueno, por lo menos persigue una satisfacción mutua de intereses. Es decir, ahora no se trata de cortar el pastel, distribuir las porciones, sino agrandar el pastel. Es decir, muchas veces cuando hay una negociación o hay un conflicto, puede haber 1, 2, 3 o 4 intereses contrapuestos. Ahora lo traduciré a un caso práctico o a un caso más real, y nos centramos en los 3 o 4 intereses que están en juego. Pero es que normalmente en un conflicto no solo hay 3 o 4 intereses en juego, puede haber 10. Y a lo mejor las partes, si ponen todos los intereses en juego sobre la mesa, puede tener una satisfacción al 90%, no al 50%. Entonces lo que se trata de este tipo de negociación no es tanto, como he dicho, partir el pastel, sino agrandarlo y que todos puedan comer de él. Por utilizar un ejemplo visual. Por ejemplo, pongo un ejemplo de este tipo de negociación. Hoy ya voy a desgranar los elementos y quién, digamos, ha puesto en marcha este tipo de negociación, que es la escuela de Harvard. En la negociación distributiva, un ejemplo que podría ser ejemplo básico o clásico, y además de tipo práctico, es decir, por ejemplo, en un conflicto familiar, en una separación, en un divorcio, nos podemos encontrar que hay varios elementos de fricción. Se puede encontrar el tema de custodia de los hijos, uso de la vivienda familiar, régimen de guardia y custodia, pensiones de alimentos, pensiones compensatorias a favor de los hijos, liquidación de los bienes comunes. Hay una serie de elementos que juegan en ese conflicto.
A veces los elementos de fricción visibles son dos: la custodia, el uso de la vivienda familiar, la pensión, pero existen muchos más elementos en juego, porque podemos encontrar que la realidad laboral de un progenitor es diferente. Una persona trabaja a turnos, tiene fines de semana, o tiene una realidad laboral diferente, se desplaza mucho. Entonces vemos que las soluciones clásicas que nos puede dar el derecho no responden a la realidad de esas personas. Entonces, si nos centramos en los puntos de conflicto habituales, podemos no llegar a un acuerdo. Si ponemos todos los intereses en juego por ambas partes, quizá podamos encontrar más puntos de encuentro que si solo nos centramos en los tres puntos de conflicto. Porque los intereses a satisfacer no solo son los del punto de conflicto, sino son todos. Entonces, es bueno, y esta negociación trata de poner solfa y de poner sobre la mesa todas y cada una de las cuestiones que interesan a las partes, porque esto puede facilitar una satisfacción mutua de intereses, no una distribución o una fragmentación de intereses. Este tipo de negociación se suele fundamentar o asentar sobre dos axiomas o dos caracteres fundamentales, que es por un lado la separación del problema de las personas y el trueque de intereses. ¿Qué es eso de separar el problema de las personas? Muchas veces se identifica el conflicto latente con la persona, con lo cual es muy difícil resolverlo. Lo que trata este tipo de negociación es separar el problema o el conflicto de la persona. En ese conflicto tiene que ver mucho una y otra persona, pero lo que hay que intentar es ser duro con el problema y suave con las personas. Porque si convertimos todo tipo de conflicto en una cuestión personal, difícilmente vamos a llegar a un acuerdo. Si identificamos el conflicto o el problema al 100% con el contrincante, difícilmente vamos a llegar a un acuerdo. Es decir, conviene, aunque no es fácil, separar ese conflicto, ese problema, de la persona. Para ello, evidentemente, como veremos, se deben generar una serie de circunstancias en la negociación o condiciones que la hagan favorable. Es decir, es todo un arte y es todo una metodología para poder conseguir eso. Porque si no, identificaremos siempre al problema con la persona y es difícil llegar a un acuerdo. No es fácil, ojo, porque evidentemente en el problema hay una aportación personal, en ese conflicto. Pero ahí es bueno intentar separarlo para poder llegar a una solución, digamos, exitosa en la negociación. Otro de los axiomas o circunstancias o características fundamentales de ese tipo de negociación es el llamado trueque o cambio o intercambio de intereses. Es decir, como he dicho anteriormente, solo si conseguimos poner sobre la mesa todo el arco de intereses en juego, podemos llegar a una satisfacción más mutua que si solo ponemos sobre la mesa los intereses en conflicto. Entonces, en conflicto, en un momento determinado, se puede llegar a una transacción, pero si intentamos satisfacer todos los intereses en juego, posiblemente facilitaremos en gran medida ese acuerdo. En el material que se ha colgado en el curso y que, bueno, que también os he remitido por correo electrónico, he recogido un ejemplo clásico, es un ejemplo de laboratorio, ojo, que también la realidad universitaria o académica es siempre muy peculiar. Luego no, la realidad es mucho más rica, pero bueno, os he recogido un ejemplo clásico que se recoge en la escuela de Harvard en cuanto a la negociación distributiva. Refleja el ejemplo de dos niños que discuten por una naranja. Hay una sola naranja en la casa y discuten dos niños. La madre, que aquí no lo dice en el ejemplo, pero que tiene un concepto de la justicia muy salomónico y muy jurídico, decide que, como están discutiendo en cuanto a una naranja, pues que lo mejor será partirla por la mitad y darle a cada uno su trozo. Evidentemente, desde un punto de vista jurídico es una solución justísima, es decir, los dos desean un bien, lo parto por la mitad y ambos tienen una satisfacción. Pues no, en este caso, uno de los niños quería la naranja para hacerse un zumo y otro las cáscaras para jugar con ella. Con la solución que les hemos dado, no hemos satisfecho a ninguno, porque uno solo ha tenido media naranja para hacerse el zumo y el otro no quería la otra media naranja para hacerse un zumo ni comérselo. Si en este caso hubiéramos puesto sobre la mesa todos los intereses en juego, hubiéramos podido satisfacer plenamente los dos tipos de intereses. Uno tener la cáscara y otro tener el zumo. Ojo, es un supuesto laboratorio. Las cosas en la vida real no son tan fáciles.
pero sí que a título ejemplificativo es interesante conocerlo, porque muchas veces, yo lo digo como operador jurídico, muchas veces nos centramos en lo que separa y no en lo que une, o en lo que pueda haber acuerdo. Entonces, a veces nos cegamos por tres conflictos o tres intereses contrapuestos, pero muchas partes satisfaciendo intereses que no chocan con la otra parte y que de ninguna manera merman o disminuyen la posición de la otra parte, podemos satisfacerla y facilitar el acuerdo para que en otros intereses que sí que pueda haber conflicto se pueda intercambiar posiciones. No todo el mundo quiere lo que el otro tiene, porque quiere algo que le pueden dar y que el otro no le importa dar. Pero para eso tenemos que tener un trabajo exhaustivo de poner sobre el tapete todos los intereses en juego. Esta escuela, digamos, o esta manera de ver la negociación distributiva, nace en la Universidad de Harvard. Y están Urey y Fisher, autores Patton significativos en este campo, que son los que iniciaron en los años 80 una serie de trabajos, podéis consultarlos, bueno, aquí os he recogido referencias bibliográficas y demás, que se centran sobre todo en el buen arte de negociar y la negociación distributiva, es decir, o negociación de intercambio de intereses. Este tipo de negociación distributiva, que digo, supone una superación, supone algo diferente a la negociación clásica, tiene varios elementos que son importantes conocerlos y que van a determinar el éxito o no éxito de toda negociación. Ojo, también es importante, aunque no lo he señalado, es que no toda negociación puede acabar con un acuerdo. Pero es cierto que una buena negociación sí que puede facilitar un acuerdo posterior o facilita muchísimo la relación entre las partes. Como os habrán comentado a lo largo de estos días, no todas las mediaciones acaban en acuerdo, a lo mejor acaban un 20 o 30%, pero una buena mediación sí que puede mejorar determinados aspectos de relación o comunicación entre las partes, que puede facilitar un cumplimiento posterior de una decisión judicial o que pueden mejorar la relación y comunicación de estas partes en materia de respeto, de cumplimiento de acuerdos, de respeto de resoluciones judiciales, que es importantísima porque recompone muchas veces relaciones conflictivas y la recompone a una relación de respeto o de no conflicto. Como digo, este tipo de negociación distributiva que establece la Escuela de Harvard se centra en varios aspectos. Unos aspectos que lo centran como un elemento fundamental es la relación. Cuanto mejor se fomente la relación entre las partes, mayor posibilidad de éxito tendremos. Muchas veces los conflictos o la falta de acuerdo se centran en problemas de relación entre las partes. Si no existe la relación, o la relación es muy conflictiva. Si se mejora o se trabaja la relación entre las partes, a través de establecer protocolos de actuación, negociar el procedimiento de negociación, negociar las formas y no tanto el fondo, sino las formas en que se realiza esto, fomenta la relación, fomenta la confianza en el otro y fomenta la confianza en el propio negociador. Por lo tanto, cuanto mejor se fomente la relación, más éxito podremos tener en la negociación. Otros aspectos fundamentales, muy relacionados con el anterior, es la comunicación. También muchos conflictos arrancan en las dificultades por la inexistencia de comunicación. Cuando estos cauces de comunicación se restablecen, se reponen o se normalizan, evidentemente mayor va a ser la posibilidad de éxito de esta negociación. Lo cual es uno de los elementos fundamentales a la hora de abordar esta negociación distributiva. Otros elementos fundamentales que ya lo hemos visto anteriormente son los intereses. Este tipo de negociación, como he dicho, es fundamental, primordial, de todo punto importante, intentar, aunque no es fácil, sacar todos los intereses en juego. Esto nos va a facilitar mucho y nos va a dar la posibilidad de encontrar soluciones negociadas y soluciones mucho más imaginativas que las estándar. El tema familiar suele resultar muy claro, porque muchas veces la gente se centra en tres aspectos conflictivos cuando la realidad de cada una de las personas es mucho más compleja y mucho más rica. En un momento determinado, el tener una flexibilidad, por ejemplo, para ver a los hijos porque tengo un trabajo de jornada partida, de muchos viajes al extranjero o nacional, es decir, una realidad laboral muy, digamos, intermitente. Si yo solo tengo un fin de semana cada 15 días, a lo mejor me facilitaría más tener una posibilidad de un contacto semanal más abierto que solo el régimen de visitas de fines de semana alterno, vacaciones y demás.
de esa manera podría satisfacer mejor mi relación con los hijos que con un régimen estándar. Eso es importante, sobre todo en materia familiar. Muchas veces la gente deja en un tercero, que es un juez, la solución de sus problemas, cuando realmente ese tercero va a dar una solución mucho más estándar que la que realmente ellos pueden al final dotarse. Por eso es importante trabajar el tema de la negociación y el tema de posibilidad de llegar a un acuerdo, que luego el juez sí lo va a sancionar legalmente, pero que el juez no nos va a dar la solución que nos venga bien a todos, va a dar la que él entiende que va a venir bien o que cumple la ley, pero no la que nos satisface a todos. Por lo tanto, es bueno o es necesario que esa fase previa se trabaje mucho para intentar satisfacer el mayor número de intereses. En este sistema o en esta manera de negociar es también un concepto básico, un elemento básico, las opciones. Es decir, se debe trabajar imaginativamente y buscar varias o múltiples opciones. Es decir, no debemos agotarnos en un sí o no o en un blanco y negro. La gama de grises es tremenda. Si cogemos el ordenador veremos que el gris va del 10% al 90%. Y si ya miramos los colores, vemos que, por lo tanto, las soluciones o las opciones son muchas. Se debe trabajar en ese campo. Otros elementos fundamentales que se utilizan en este tipo de negociación es la legitimidad. Muchas veces para determinados aspectos conflictivos debemos buscar una referencia que lo legitime. Y me explico. Si estamos discutiendo en el valor de una casa, por ejemplo, en una separación, en un conflicto comercial, a lo mejor es bueno que hagamos un esfuerzo económico, un esfuerzo personal y busquemos una tasación independiente. Y con esa tasación independiente legitime ese dato. A lo mejor las partes consideran que una casa vale 20 y otro considera que vale 50. Si llegamos a un acuerdo en que se va a buscar un tasador independiente y que vamos a aceptar esa tasación, nos puede facilitar tremendamente esa negociación. Buscamos un elemento que legitime o buscamos una tabla de regularizaciones oficial, un IPC, lo que queramos. Es decir, buscamos elementos externos a las partes que estén legitimados por un buen hacer profesional, por un respaldo gubernamental, público, etcétera, etcétera, etcétera. Buscamos elementos legitimadores. En un proceso de negociación es bueno buscar esos elementos legitimadores, porque normalmente la visión personal o subjetiva sobre un determinado tema puede distorsionarse. Es decir, una cosa puede tener un valor afectivo muy alto, pero a lo mejor económico no tanto. Entonces, muchas veces tendremos que acudir a un elemento objetivo externo a las partes que legitime ese elemento objetivo para poderlo negociar. Por lo tanto, es bueno en ese proceso buscar elementos legitimadores. También es bueno en ese procedimiento de negociación, según una negociación distributiva, buscar compromisos escritos, verbales, que se vayan adoptando durante el procedimiento. ¿Por qué? Es importante el tema de los compromisos, bien escritos o verbales, porque esos compromisos que muchas veces tienen que ver con el proceso de negociación, con aspectos formales, no con aspectos de fondo, generan una confianza en la otra parte, generan la voluntad de que sí que llegar a un acuerdo. Entonces, el cumplimiento de esos compromisos, pequeños a veces en la forma, pero grandes en cuanto a su trascendencia final, ese cumplimiento genera una visión de confianza de la otra parte y facilita tremendamente llegar a un acuerdo. En los tipos de negociación, esta negociación hay que ser confiable, pero no confiado. Debes dar cierta legitimidad a la otra parte, debes dar cierta posibilidad de que confíe en tu, digamos, legitimidad, honradez, buena fe en la negociación, y eso a veces se consigue a través del cumplimiento por ambas partes de pequeños compromisos. Normalmente centrados en la forma, no en el fondo, pero que sí que generan una confiabilidad en la otra parte. Otro de los conceptos básicos que tiene este tipo de negociación es el de alternativas. ¿Qué significa esto de alternativas? En principio, como he dicho al principio cuando hablaba del concepto de negociación, la negociación es un proceso que tiene como finalidad llegar a un acuerdo. Ojo, no siempre se llega a acuerdos. Y además, en principio, toda negociación no debe perseguir el acuerdo como una finalidad. La negociación solo es un medio, no es un fin. Eso no debemos olvidarlo. Si yo a través de la negociación no voy a obtener algo mejor de lo que obtendría si empleara este proceso, no tengo por qué acudir a la negociación. Y pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy el dueño de un inmueble. Yo lo alquilo y, en este caso el arrendatario,
pues no me paga. Ante una falta de pago, yo tengo varias opciones o alternativas posibles. Puedo utilizar la vía judicial, que es iniciar un procedimiento de desahucio, que en realidad, desde el punto de vista de la ley de ejecución civil, es un juicio verbal que tiene por objeto la resolución del contrato de arrendamiento de alquiler que yo he firmado y, en última instancia, como consecuencia lógica de esa resolución, el lanzamiento, expulsión o desinquilino de mi casa. Es un procedimiento costoso, tiene costes de abogado y procurador, en el tiempo en que se ha agilizado también difiere y genera una tensión, porque durante ese tiempo normalmente el inquilino, ya si antes no pagaba, ahora paga menos, y genera una tensión al arrendador. Ese procedimiento va a tener un coste, va a tener un tiempo, pero va a tener al final un resultado final, que es de resolución de ese contrato, en principio reconocimiento de la deuda y expulsión de ese inquilino de mi casa, de esa casa de arrendamiento. Yo puedo utilizar un procedimiento de negociación, que puede consistir en que esa persona, de hecho, la propia ley de enjuiciamiento civil, tras la última reforma, contempla la posibilidad de una cierta condonación de la deuda si se ofrece por el demandado salir inmediatamente de la vivienda. Ya siente unas bases de negociación, la propia ley de enjuiciamiento civil, es decir, da la posibilidad incluso que el demandante en la propia demanda le ofrezca una salida negociada al demandado, sin condena en costas y sale en un plazo de 15 días de la presentación de la demanda, etc. Es decir, ofrece una solución negociada en cierta manera. ¿Qué pasa con estas alternativas que estoy hablando? Si realmente el acuerdo que me ofrece el arrendatario es salir en un año, no pagarme, pues evidentemente no voy a utilizar el procedimiento de negociación, voy a utilizar la opción jurídica, es decir, voy a meter un procedimiento de desahucio, voy a intentar conseguir algo mejor de lo que se procedía con una negociación. Si en ese tipo de negociación vamos a encontrar algo que económicamente o personalmente o por la disponibilidad de vivienda me convence más que tener una condena en costas, un lanzamiento y unos costes de abogado y procurador, pues puede llegar a una negociación. Si al final eso no me satisface, no tengo que utilizar la negociación. Es decir, si yo tras la negociación no voy a obtener algo mejor de lo que podría obtener sin emplear la misma, no tengo por qué acudir a la negociación. El tema de mejor no es mejor económicamente o mejor en tiempo, sino que en su conjunto nos satisfaga en mayor medida. A lo mejor a mí lo que me interesa es recuperar la posesión de esa casa lo más rápidamente posible. Me da igual a lo mejor perder la renta o perder el coste de esa negociación o de esa mediación en un momento determinado, pero me interesa recuperar cuanto antes la posesión porque puedo tener otra posibilidad, otro arrendatario o necesito para ocuparla yo. Pues a lo mejor sí me interesa ya la negociación, aunque pierda económicamente. Si la otra parte no me ofrece algo que satisfaga mis intereses en gran medida, a lo mejor tendré que acudir a la vía judicial, evidentemente. Entonces, es muy importante en este tipo de negociación que tengamos siempre presente estas alternativas y siempre tener en cuenta aquella alternativa que podría lograrse en la negociación. Si esta alternativa, sin negociación, es mejor que lo máximo que puedo obtener con la negociación, evidentemente descartaría la negociación. Ya lo digo que la negociación es un medio, nunca un fin. No hay que negociar por negociar. Hay que negociar bien, pero no negociar por negociar. Si la solución que vamos a obtener es peor que lo que tendríamos que negociar, vamos a la otra solución. Muy relacionado con este tipo de, con las dos tipos de negociaciones que hemos visto, aunque sobre todo muy relacionada con la primera, vamos a abordar lo que sería el último aspecto o epígrafe de la ponencia, que son las tácticas desleales. Digo, están muy relacionadas con la distributiva, porque están muy relacionadas con ganar a costa del otro, las tácticas desleales. Esas tácticas normalmente persiguen obtener el máximo número de concesiones de la otra parte utilizando una serie de artefactos dañosos, dolosos, fraudulentos, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de clases hay de tácticas desleales? Pues pueden ser tantas como negociaciones o como personas que vamos a encontrar. Lo que pasa es que también académicamente pues, tratamos de reducirlas a unos núcleos más significativos o a unos grupos que presentan unas características más unificadas. Existe en primer lugar lo que se llama las tácticas de atrincheramiento o las tácticas de muros que decía Uri, es decir, yo adopto una posición monolítica, adopto una posición inamovible
y con esa posición inamovible trato de lograr las máximas concesiones posibles de la otra parte. Como la otra parte ve que yo no me muevo, intenta moverse hacia mí. Eso es una táctica de atrincheramiento, o como decía Uri, de muros de piedra. Una posición inmovilista, monolítica, y que trata de obtener el máximo número de concesiones de la otra parte a través de la no concesión. Aparte de esta técnica de atrincheramiento, existen las tácticas de intimidación. Es decir, trato de generar una situación de superioridad sobre el contrario y desde esa superioridad obtener lo máximo posible de él. Puedo intimidarle con mi fuerza, traigo 5 abogados, me traigo el mejor bufete del mundo, o me hago una apariencia de fuerza que a lo mejor no es real. Son las tácticas de intimidación. Tratan desde una posición desequilibrada, de superioridad, conseguir el número máximo de concesiones de la otra parte. Y luego existen las tácticas de engaño, muy relacionadas con lo que hablábamos con la negociación manipuladora. Y son tácticas que tratan de inducir al contrario al engaño, es decir, de que crea que unos datos son verdaderos cuando son falsos, o que trate con simulaciones de conseguir el máximo número de concesiones posibles. Como digo, todo este tipo de tácticas, independientemente de su tipología o su planteamiento o caracterización, tratan de conseguir, como he dicho, el máximo número de concesiones posibles de la otra parte. Y son muy utilizadas en todo tipo de negociación. Aunque la negociación integrativa, desde el punto de vista teórico, es muy bonita, tiene unos planteamientos muy satisfactorios, la mayor parte de negociaciones que se utilizan no son las integrativas, sino las distributivas. Y estas tácticas se emplean mucho. Y en el campo jurídico, pues yo os diría que todavía más. Porque son tácticas en las que, bueno, pues, tanto más lucimiento tiene el letrado cuanto más obtiene la otra parte. Aunque a veces lo haga en perjuicio de su propia parte. Pero bueno, son tácticas que se suelen utilizar. Ahora bien, ¿cómo podemos combatir o neutralizar estas tácticas? Pues en primer lugar, no existe una solución o no existe una receta mágica. Pero sí existe una serie de elementos o cuestiones que son buenas abordarlas y que nos pueden ayudar a combatirlas, neutralizarlas o por lo menos conocerlas e identificarlas. Que ya es identificarlas y conocerlas ya es un punto muy a nuestro favor. En primer lugar, ante este tipo de tácticas, la primera, digamos, mecánica o técnica para poderlas neutralizar o al menos parar es controlar nuestras reacciones. Este tipo de tácticas lo que persiguen, en cierta manera, es desequilibrar al oponente en todos los aspectos, económico, personal, jurídico, etc. Para no caer en ellas y, por lo tanto, hacer excepciones innecesarias, debemos, en primer lugar, controlar nuestras reacciones. Ante una táctica engañosa, desleal, de intimidación, podemos tener varias reacciones que lo que van es a debilitar nuestra posición y, además, van a provocar, en muchos casos, el final de la negociación. Debemos intentar no contraatacar. Y me explico. Una cosa es neutralizar o poner antídotos a estas técnicas aleatorias, contraatacar. Normalmente, cuando la parte contraataca, suele desequilibrarse emocional y personalmente, con lo cual ya ha perdido frente al otro. Contraataca. El que está empleando esta táctica es consciente de lo que está empleando y la utiliza precisamente para que perdamos el control. Con lo cual él domina la situación, pero nosotros no. Al no dominar la situación ya estamos perdiendo. Hoy estamos cediendo más allá de lo aconsejable. Con lo cual, no siempre es necesario, una cosa es neutralizar y otra cosa es contraatacar o situarnos a la misma altura del que está empleando tácticas intimidatorias o engañosas o de atrincheramiento. Esa parte la está empleando conscientemente. Nosotros no reaccionamos conscientemente, con lo cual no estamos al mismo nivel. Estamos ya perdiendo. Otra de las reacciones, que no es controlarlas, es ceder. Ante ese tipo de tácticas intimidatorias, manipulación, engañosas, cedemos. No las dominamos y cedemos y caemos en la trampa. Pues no hay que tampoco ceder. Y otra de no controlar nuestras reacciones es romper o poner fin a la negociación. Muchas veces también la parte persigue provocar esa finalización de la negociación. No tienen una verdadera intención de negociar. Nosotros, antes de romper esa negociación,
convendría identifiquemos estas prácticas desleales e intentemos neutralizarlas y ponerlas en solfa. Una buena mecánica también, aparte de controlar nuestras relaciones, para neutralizar y poner un antídoto a estas prácticas desleales, es negociar el procedimiento antes que el fondo. Cuando hablaba antes de compromisos, de cuestiones formales, es bueno que en todo tipo de negociación negociemos o establezcamos, en primer lugar, las reglas del juego. Cómo se va a negociar, dónde se va a negociar, cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a relacionar. Y son cuestiones formales que son muy importantes, porque generan confianza entre las partes. Entonces, una manera de neutralizar esas prácticas desleales es negociar el procedimiento antes que el fondo. El fondo va a ser al final la guinda, pero si negociamos un procedimiento que nos satisfaga a ambas partes, buscamos puntos neutrales, buscamos puntos de seguridad o confiabilidad, podemos llegar a un acuerdo y además neutralizar este tipo de prácticas desleales. Y por último, digamos, la guinda para poder neutralizar este tipo, poder combatir estas prácticas desleales, es identificar la táctica desleal y poner el antídoto frente a la misma. No siempre es fácil identificar estas tácticas desleales. Por eso es bueno que hagamos un examen pormenorizado de la posición de la otra parte e intentemos identificarlas. Porque una vez que hayamos identificado esta táctica desleal, es más fácil neutralizarla o combatirla. ¿Cómo se combate, por ejemplo, una táctica de atrincheramiento? Pues poniéndola a prueba. Una parte puede tener una posición en principio inamovible y tú la puedes poner a prueba. Es decir, yo no puedo darte 20 porque solo tengo 15. Bien. Pues yo solo puedo recibir 20. Ante esa posición de fuerza, bien puede acabar la negociación, pues esa táctica de atrincheramiento puede ceder. Se pone a prueba. He puesto un ejemplo muy pueril y muy infantil, pero muchas veces, es decir, la táctica de atrincheramiento se derrumba cuando encuentra una posición firme, lógica y coherente frente a ella. Yo no te pido 20 porque quiera pedirte 20, necesito 20 por esto, por esto y por esto. Y además considero que dado tu capacidad económica me puedes dar 20, porque tienes esto, esto y esto. Tú la has puesto en jaque, esa táctica de atrincheramiento no la haces desde una posición monolítica, sino desde una posición negociada, y la puedes derribar. A veces no se llegará a derribar, por lo cual se romperá la negociación. Pero bueno, hemos probado frente a esa táctica de atrincheramiento. Frente a una táctica intimidatoria, un antídoto muy eficaz es ponerla de manifiesto. Tú poner de manifiesto que te están intimidando, lo reflejas como tal y normalmente se suele neutralizar. Es decir, una persona viene con un equipo tremendo para obtener X. Bueno, sí, muy bien. Tienes un equipo fantástico, están muy bien preparados, pero mi posición es esta, por esto y por esto. No caer en esa intimidación, sino ponerle el manifiesto y neutralizarlo. Otra de las tácticas que es más difícil de identificar y combatir son las tácticas fraudulentas o manipuladoras. En este caso es aconsejable en todo tipo de negociación estudiar muy bien la otra parte. A la otra parte sus argumentos, sus postulados. Un estudio riguroso, un examen riguroso de las partes, en cierta manera puede poner en solfa ese tipo de tácticas manipuladoras o engañosas. Y igual que en las de intimidación, ponerlas de manifiesto y contrarrestarlas inmediatamente. Y si una persona nos está suministrando los datos falsos, nosotros podemos, a otros medios, estudiar esos datos y devolverlos con datos objetivos. Eso muchas veces echa o pone por tierra de por medio ese tipo de táctica intimidatoria o de engaño. Es decir, con datos objetivos se combate inmediatamente, porque la parte conoce los datos objetivos y los que ha manipulado. Por lo cual, cuando nosotros le damos datos objetivos, le descolocamos completamente y neutralizamos esa táctica desleal. Pues bien, a lo largo de esta exposición, lo que he tratado un poco de poner de relieve o de poner en valor es que uno de los elementos fundamentales de toda nuestra actividad profesional, tanto operadores jurídicos o como de otros ámbitos, es la de negociar. Y todos creemos que sabemos negociar, porque lo hacemos habitualmente.
pero sí que quiero poner de relieve, como he dicho al principio, que todos negociamos, pero no siempre negociamos bien. Con lo cual es bueno formarnos o tener una conciencia, unos conocimientos básicos en materia de negociación. Por ejemplo, en mi campo, en el jurídico, es uno de los elementos que nunca se tocan ni en la licenciatura ni en los grados, la negociación, pero es fundamental. Negociamos muchísimo. O sea, yo trabajo en el ámbito laboral mucho y se negocia. Día tras día y momento a momento. Fuera, antes, después, pre de los juzgados. Es decir, se negocia muchísimo. Entonces, conocer estos elementos o conocer estas técnicas te ayuda muchísimo en la negociación y facilita muchísimo los acuerdos. Entonces, es un elemento que normalmente en ningún trabajo se estudia, pero que es fundamental en todos los ámbitos. Yo hablo del que conozco, el de operadores jurídicos, pero supongo que en otros muchos ámbitos se negocia muchísimo. En el comercial, en el civil, en el mercantil, en el ámbito de la psicología, en el ámbito social, en el ámbito mercantil, en el ámbito inmobiliario, se negocia muchísimo. Entonces, hay que conocer estos elementos. Y es una de las técnicas que no se trabajan casi nunca, pero que son importantísimas conocerlas. Y yo creo que, sin más y para no extenderme en una hora tan mala para el sueño y demás, sí que me gustaría abrir, si queréis, un pequeño espacio o grande, dependiendo de vuestra participación, para las cuestiones que queréis plantearme o para las cuestiones que queréis aportar, porque supongo que muchos de los que estéis aquí incluso negociaréis bastante más que cualquiera de nosotros como abogados. Entonces también podéis hacer unas aportaciones muy interesantes. Y yo creo que sin más y agradeciendo vuestra atención en esta tan mala hora, pues pongo fin a mi ponencia, exposición, y abro un espacio lo más amplio, lo más reducido posible que queráis vosotros, para que, bueno, pues planteéis las cuestiones o tengamos el diálogo que entendáis. Y agradeceros vuestra atención y disposición. Digo que es una herramienta de la mediación, la negociación, porque realmente vosotros no vais a negociar, pero es bueno como mediadores que conozcáis esta herramienta, porque veréis la posición de una y otra parte, de tal manera que en cierta manera, a pesar de la neutralidad, que también por muchas partes de los que estudiamos la mediación la ponemos un poco en cuestión, la neutralidad o imparcialidad de un mediador, porque a veces una parte es mucho más débil y a lo mejor hay que intentar reequilibrarla en cierta medida en esa mediación, pero es una cuestión muy discutida, es decir, no es nada pacífica ni en la doctrina, ni en la práctica, ni nada. La posición de neutralidad absoluta, que creo que no es posible en el mediador. La profesora Souto considera que no puede ser nunca neutral, evidentemente, ya lo dijo ayer, pero hay que tender hacia ello, pero no con un carácter absoluto. Sí que es cierto que el mediador debe conocer estas herramientas para ver cómo se posicionan las partes y tratar de reconducir en cierta medida a unos estándares de negociación equilibrados. Es decir, debe conocer estas técnicas. El mediador no las va a utilizar, pero sí debe conocerlas. El mediador lo que tiene que facilitar es un cauce para que las partes lleguen a un acuerdo. Como creo que hemos insistido a lo largo del curso del año pasado y de este curso, es decir, la bondad de la mediación es que las partes se dotan de su propia solución, no la da un tercero. A mí en mi ámbito, cuando lo explico a otros compañeros de la profesión, pues les choca un poco el tema de la mediación, porque creen, o creíamos al principio todos, que lo de la mediación en el ámbito jurídico, en el ámbito de los operadores, sobre todo abogados, era que nosotros sentábamos a las partes delante y les dábamos la solución y quedaban tan contentos. La mediación no es eso. Es bueno conocer estas herramientas de comunicación, de estrategias de mediación, como vamos a ir viendo a lo largo de estos días, pero conocerlas. El mediador debe emplear esas herramientas en tanto en cuanto cauce o impulsor o en cierta manera catalizador de esa solución, pero la solución la deben adoptar las partes, no el mediador. El mediador puede en gran medida ofrecer a lo mejor un abanico, pero realmente lo interesante o lo trascendente de la mediación es que la parte se dota de una propia solución. Eso en la práctica es importantísimo, porque en el campo jurídico nos da la solución un tercero, después intervendrá una magistrada, bueno, será su visión del tema. En el campo jurídico nos da la solución un tercero que evidentemente lo hace desde una imparcialidad y de un conocimiento de la ley, pero que no conoce los intereses últimos de las partes. A veces una mediación puede llegar a soluciones ya rocambolescas, o no muy tradicionales, o no muy ortodoxas, pero que si son las soluciones que la parte quiere,
van a tener un grado de cumplimiento mayor que la solución estándar o jurídica que le va a dar ese juez o ese operador jurídico. Podemos encontrar en un momento determinado en una negociación de una deuda, pues que a una empresa le deben 100.000 euros y la otra no tiene, es insolvente. Claro, si vamos al campo del derecho, habrá una reclamación de cantidad, el juez determinará que nos debe 100.000 euros, los costes del abogado, los intereses, de demora, en fin, va a darnos una satisfacción formal tremenda. Pero al final, si es insolvente, la parte que ha demandado no va a obtener nada. A lo mejor puede llegar a una solución porque la empresa tenga un vehículo o tenga una propiedad que, si bien la tenga vinculada con hipoteca, en un momento determinado pueda liberarla con un pequeño esfuerzo económico y póngase bien a disposición de ese acreedor. Eso se va a conseguir por una mediación o con una negociación o con una posibilidad de acuerdo. El juez no va a entrar en eso, no le va a dar esa solución, le va a decir que debe 100.000 euros, que debe las costas y que debe los intereses. Y va a ejecutar y va a buscar bienes. Si la otra parte no colabora, a lo mejor no llegamos a ninguna solución ni obtendremos ningún beneficio, porque a lo mejor esa propiedad es un patrimonio personal, no esa sociedad. Porque ese patrimonio personal puede satisfacer una deuda, a lo mejor es la mitad, pero de cierta manera uno cobra 50.000 euros y el otro de cierta manera cierra una deuda. O sea que la mediación o los acuerdos que se llegan no siempre son, desde un punto de vista ortodoxo, jurídicamente aceptables o jurídicamente justos, siendo redundantes. Es decir, por eso es bueno utilizar estas técnicas, por eso el mediador debe buscar opciones y soluciones imaginativas. Pues ahí entramos en un caballo de batalla. Lo he dicho, lo he anunciado anteriormente. Es decir, en el tema de la mediación, digamos, hay dos tendencias que están chocando mucho. Es decir, la tendencia más purista o ortodoxa, que habla de una neutralidad absoluta del mediador, y los que no somos tan ortodoxos ni tan puristas, que consideramos que en cierta manera, a pesar de que tenemos que tener una imparcialidad, debemos de dotar de las mismas herramientas, de las mismas oportunidades a ambas partes de la mediación, en cierta manera a veces también tenemos que tener una cierta función de reequilibrio de las partes. Ojo, también la mediación tiene unos warnings, unos límites. Es decir, si nosotros en esa mediación se superaran determinados límites delictivos o contrarios al derecho, deberíamos poner fin a esa mediación. También sabéis que una mediación se interrumpe cuando se suscite cualquier cuestión delictiva, es decir, yo estoy en una mediación familiar y se pone a flote una situación de desequilibrio que puede tener una manifestación, un origen, malos tratos o un tipo delictivo, debo poner fin a esa mediación y digamos, reconducirlo al tema que se corresponda. Es decir, que no puedo continuar una mediación, es decir, a un tema de violencia doméstica no puedo llevar una mediación, evidentemente, si se suscita un tema delictivo. Entonces, yo sí soy de la opinión, aunque no es fácil hacerlo, de que en cierta manera, si hay un desequilibrio brutal entre las partes, esa mediación debiera suspenderse y a lo mejor buscar una sesión individual con otra parte para intentar reequilibrar. Como sabéis, las mediaciones no solo son sesiones conjuntas, también hay sesiones por separado del mediador con las partes, con lo cual, en cierta manera, habría que utilizar esa sesión individual no en tomar parte por una de las partes, ojo, sino en tratar de reequilibrarla o dotarle de un mayor tiempo para que reequilibre su posición. Porque evidentemente nunca en una mediación ni en un tipo de negociación las partes están en una posición similar. Siempre suele haber un desequilibrio. Cuando hablamos del tema familiar, pues todavía más. Porque normalmente en el tema familiar o en el tema matrimonial, aun hablándose de mutuo acuerdo, hay una parte que toma la decisión y otra que no le queda más remedio que aceptarla. Y la acepta civilizadamente o no civilizadamente, o no de buen grado o de mejor grado. Entonces, nunca hay un equilibrio entre las partes. Pero sí que es bueno, en un momento determinado, a lo mejor a la parte que tiene una menor posición o tiene una posición más desequilibrada, pues con una sesión individual tratar, con 2 sesiones, como sea necesario, de reequilibrar en cierta manera. No hablo de tomar partido en ningún caso, sino de tratar que las partes en cierta manera puedan contar con las mismas armas de ataque, defensa o de oportunidades. La igualdad, digamos, total es imposible, nunca se va a dar. Pero sí que es bueno que ese desequilibrio se trate de corregir. Pero ojo, es una posición que tengo yo como mediador. No, otros piensan que la neutralidad debe ser exquisita, absoluta y total.
yo pienso que en cierta manera, aun como mediadores, sí debemos intentar buscar cierto equilibrio entre las partes. Una parte necesita una sesión o sesiones más que la otra. Eso no implica romper la mediación, porque si al final logramos satisfacción mutua de intereses, habremos logrado el objeto de la mediación, con la misma duración o con la misma intensidad. Si es lo necesario o lo justo o lo que se debe emplear en el proceso de mediación es dar a todas las partes las mismas oportunidades. El dar las mismas oportunidades nos indica un trato exquisitamente igual. Como sabéis, la justicia no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que le corresponde. No siempre será lo mismo. No todo el mundo se le puede dar lo mismo. Pero eso no quiere decir que seas injusto o que no aplique la justicia. ¿No se puede dar ese caso? Pues pudiera darse, vamos a ver. Se supone que todo mediador, lo que tratamos a través de poner en, digamos, implementar o poner en valor lo que es la formación, primero para que un mediador sea efectivo, que sea un mediador formado. Y además todo mediador debe sujetarse a un código deontológico, que es un código deontológico de mediación a nivel europeo, y se supone que por profesiones y por entidades de mediación tendrá que haber también unos códigos deontológicos de sus mediadores. Es decir, como todo profesional, se debe ajustar a una deontología. Esa deontología se debe aplicar también a un mediador. Que se pueda dar lugar a la corrupción, a la componenda, se puede dar lugar. Es decir, malos profesionales hay en todos los ámbitos. No va a ser esto uno ajeno al tema, es decir, puede darse que haya una componenda entre una parte y otra, pero claro, ese mediador estaría faltando su código deontológico e incluso la propia ley lo que establece es la cobertura, que ese mediador tenga una cobertura o seguro de responsabilidad civil por la negligencia o incumplimientos que pudiera generar en el ejercicio de su profesión. Evidentemente, si hubiera roto su imparcialidad o hubiera una componenda con una de las partes, estaría sujeto a una responsabilidad civil, sin duda alguna. Y se le pudiera reclamar una indemnización de daños y perjuicios, sin duda alguna. Es decir, pero como cualquier otro profesional que trabaja como un operador en el ámbito jurídico, mercantil, es decir, yo, si encomiendo, por poner un ejemplo, a un gestor que se dedica profesionalmente a ello, que me haga la declaración de la renta y me la hace mal, de una manera negligente, puedo ir a por él y le voy a ganar, y se lo voy a cobrar. Luego es demostrarlo, nunca es fácil. Es decir, si yo, por ejemplo, a un gestor que es profesional por poner un ejemplo, en la confección de declaraciones de la renta, resulta que yo no tengo ninguna hipoteca y me pone como gastos de hipoteca X dinero, evidentemente, a lo mejor mi padre o mi hermano o yo, para hacérselo a un amigo, me puedo equivocar en esos gastos o en el concepto, pero un gestor profesional, si yo no tengo ninguna hipoteca, no me lo puede poner como un gasto deducible. Si como consecuencia que me lo pone así me sancionan no solo por lo que he cobrado, sino una sanción tributaria, yo pudiera ir contra él jurídicamente y reclamarle los daños y perjuicios que me ha provocado por esa mala actuación profesional. En el caso de un mediador, se tributaría exactamente lo mismo. De hecho, es de la propia reglamentación de la ley habla de seguro de responsabilidad civil, habla de coberturas, los propios reglamentos, porque ya ponen en valor que este profesional tiene un especial deber de neutralidad, de confidencialidad, del secreto profesional respecto a sus mediaciones, y que si lo incumple, se puede accionar contra él. Es decir, ya la propia ley se preocupa de eso, y me parece bien, es decir, porque maneja informaciones muy delicadas y además las partes confían en su confidencialidad y en su neutralidad. Entonces, si lo incumpliera, evidentemente estaría sujeto a responsabilidad civil y en última instancia, en un momento determinado, incluso penales, en algún caso. Pero en aquel caso, ¿qué debería hacer? Pues en este caso, yo tendría claro. Lo que pasa es que a veces no está documentado y se puede accionar, pero si yo hubiera pactado, hubiera hecho un encargo profesional, hubiera documentado de cierta manera ese precio y luego se demuestra que ha sido otro precio, evidentemente la diferencia en lo que se ha pactado y lo que ha obtenido sería una pérdida patrimonial o una responsabilidad patrimonial de ese abogado, por lo cual se le podría reclamar. Es decir, o sea que incluso podría llegar a un ilícito penal por una apropiación indebida, porque se ha quedado algo que no le corresponde. Es decir, podría llegar hasta ese punto, es decir... Puede decir que a mí no me importa lo que el otro vea. No necesariamente, porque usted lo que ha hecho es un encargo profesional para que un bien se venda una cantidad y cobre una comisión. Si lo vende por algo más, ese dinero le pertenece a usted porque es el dueño del bien, no a él. Es
Es decir, ha hecho un engaño, ha hecho un fraude. Incluso puede ser una apropiación indebida. Es decir, penalmente es mucho más difícil llegar a ese punto, pero de cierta manera puede haber una responsabilidad patrimonial. Es decir, con usted me ha engañado, usted ha obtenido un beneficio mayor, ese beneficio como mínimo me pertenece a mí, no a usted. Usted ha cobrado lo que yo he pactado con usted, lo que ha sacado de mal, es mío. Lo difícil es demostrarlo. Porque ni el que la ha comprado ni el que la ha vendido a lo mejor se lo va a decir. Y lo que se refleja en la escritura pública al final es lo que hace prueba. Sí, sí. Es una duda. ¿Es función del mediador aconsejar a lo mejor a una de las partes ir a otro profesional porque se considere que es necesario para la resolución del conflicto? Se me ocurre a lo mejor en situaciones familiares. No debiera. Es que por lo que has dicho de la legitimidad no referencia que quizás hay situaciones familiares que a lo mejor una de las partes es un problema psicológico, sí. Lo que tiene. Entonces... A lo mejor no lo he entendido yo, a lo mejor. Es decir, las partes muchas veces pueden acudir a una mediación, normalmente van a tener un asistente, no necesariamente, y muchas veces se excluye que estén los profesionales del derecho en esas sesiones. La primera sesión sí, normalmente en las mediaciones que se llevan a cabo en los juzgados se excluye que estén los profesionales delante. Si les pueden aconsejar y si pueden tener conocimiento de todo el procedimiento, menos la primera sesión no se aconseja que estén delante. Lo que yo le había entendido es que el mediador le aconsejara que prescindiera o que adoptara otro profesional, pero sí puede aconsejar el mediador en un momento determinado que necesite una pericia psicológica, una pericia o de una valoración de otro profesional perfectamente, para que busquen el elemento de legitimación. Es una herramienta más que legitima ese procedimiento. Que la había entendido yo mal, como que prescindiera de alguno de los profesionales. No. Estaba yo pensando en lo jurídico. No, como una herramienta para resolver... Sí, se puede... Se les puede dar herramientas de legitimación en el procedimiento, evidentemente. Ustedes no se pueden dar la precio de una vivienda, acudan a un tasador. Lo paguen los dos y tengan un elemento de legitimación para llegar a un acuerdo sobre ese bien. ¿Sí? Bueno, pues sin más creo que vamos a dar por terminada esta ponencia. Tenemos un pequeño descanso y luego ya comenzaremos con Ana Carrascosa. ¿Vale? Muchísimas gracias por la atención y...